¿Cómo vamos a llevar esto de los perdedores? ¿Te parece? ¿Por qué los perdedores? Eso te quería preguntar. Mira, la inspiración, digamos, de la temática fue a través de un canal de YouTube que los dos creo que consumimos, Sí. en donde analizaba cierto estilo de un director, mejor dicho, de una dupla directiva de cine, en donde los personajes siempre tenían algo de fracasados, de perdedores. Después desarrollaremos si lo podemos usar como sinónimos, Sí. pero de alguna manera eran tipos a los que Las cosas no le salían. no le salía, pero no hacía falta que uno vea el argumento, ¿no? Ya al Claro. principio con la carucha ya uno se daba cuenta que no le salía. Hablaremos también si se nace perdedor, si uno se hace perdedor. Claro. Podríamos también dividir en dos categorías que a la vez tienen subcategorías, que es el perdedor metafórico, es decir, sos un perdedor en la vida, Ujú. o el perdedor circunstancial. Bueno, en este momento Te tocó perder. hoy te tocó perder. ¿Eso te convierte en un perdedor? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, de los parámetros sociales también, los límites que pone la cultura para decir, bueno, quién es un ganador y quién es un perdedor. Claro, ¿cuándo ganaste? ¿Cuándo perdiste? No hay absolutamente nadie que gane en un 100% de las cosas. Entonces, si vos ganás en 98 y perdés en 2, ¿por qué pesan más unas que otras? O si perdés en una, ¿vale más que pierdas en una que ganes en 90? Claro. Entonces, bueno, ¿qué cosas están más sobrevaloradas? No, valoradas Sí. en la sociedad, como para poner esa carátula, ¿no? De hecho, el adjetivo contrario también existe. Él es un ganador. Un ganador nato. Sí. Claro, y es un perdedor. Así como casi como un oxímoron de lo que es la persona, ¿no? Sí, Es y decir, además, ¿cómo te sacás esa etiqueta después, no? Porque vos podés ganar, ganar, ganar. Una vez te sale más o menos mal, pasa. Vos perdés. ¿Cómo te sacás ese mote de claro, encima? y empezás a ganar porque Sí. sí, de repente. Sí, lo tenemos al aire a Gonzalo Higuaín, que va a salir en este momento. Que Pobrecito. nos venía justo, A pobrecito. Caballero, ¿te acordás del arquero? Caballero, lo mataban a Caballero, pobre. El pelado que recibía, el que no es muy futbolero, le contamos así que en el Mundial pasado, fue en Rusia, ¿no? Rusia. En Rusia fue un arquero que se disputó mucho el puesto con Armani, Sí. que estaba en un muy buen momento en el River, y lo pusieron a Caballero y en el partido contra Croacia se mandó un moco terrible que casi le cuesta la clasificación a Argentina. Sí, y que quedó tapando a los mocos que se mandaban los demás, La ¿no? Porque defensa, perdió sí, 3-0 sí. Argentina Claro. ese partido, no es que era... Lo que pasa es que fue un moco alevoso. No fue, Fue como un moco- le pasa la pelota entre las piernas, bueno. Quiso dar un pase y se la dio al contrario. Claro, se ¿no? la regaló al contrario y fue gol. Y fue gol, además, ¿no? Porque mirá vos, no es el error solo, sino cómo terminó. Sí, si el croata la tiraba afuera y Argentina salía campeón del mundo, Claro, ¿quién se iba a acordar del era error feliz de de Caballero? Nunca más se lo mencionó a la selección No, fue argentina. como un pacto entre todos los habitantes del suelo argentino y se dejó de nombrar a Caballero directamente. Bueno, había escuchado después a colegas tuyos decir que los errores en los arqueros son inolvidables, Mm. pero los errores en un delantero no. No. Salvo ponerle Salvo. el de Palacio en la final de Claro. Alemania, que jamás en Boca tiró un sombrero, la quiso tirar en la final del mundo. Pero bueno, eso, ¿no? El tipo condenado de por vida a un fracaso, siendo que llegó a ser titular de la selección argentina por una carrera evidentemente Claro, por haber ganado talentosa, cosas claro, anteriormente. ¿no? Y un error tira por no sé si lo tira, pero bueno, uno ya tiene el rótulo, se mandó Sí, sí. esta cagada. Sí, a ver, capaz que se está limpiando las lágrimas con billetes de 100 euros y poco le importa, pero... No recuerdo si terminó el partido, caballero. Al siguiente Al partido siguiente no, al siguiente ya no. ya atajó Armani. Atajó Ya, Armani, sí. No. Pero Y ahí cuando se quedó fuera con Francia, atajó Armani también. sí, ahí también yo creo que el DT le tendría que haber tirado una soga, ¿no? No sacarlo, se mandó una cagada y lo sacaste. Sí. Pero bueno. Y si lo dejas al otro partido y se manda un moco peor todavía. Claro, lo caga la tropa. ¿Quién era el DT? El Sampaoli. pelado Sampaoli. Bueno, en fin, para no hacer una charla futbolística, Sí, sí. ¿qué opinás del grupo que le tocó a Argentina en el Mundial? Bien, me tengo fe. ¿Tenés fe? Sí. Bueno, primera ronda pasa siempre en la selección. Sí. Excepto Bueno, el salvo 2002. Salvo 2002, pero sí. Sí, además, Polonia es como el más duro, pero tampoco viene tan bien. Está mucho- en el Mundial porque a Rusia lo sacaron, así que capaz que si jugaban Claro. Polonia-Rusia ni Hay siquiera hay llegaba. muchos equipos poderosos que no fueron cabecilla de serie. Me Sí. llama la atención Alemania, por ejemplo. Alemania, por ejemplo. Bélgica. Bélgica como cabeza de serie. Bélgica es cabeza de serie. Al ser el famoso ranking FIFA, que depende de lo que va jugando, va Claro, ganando. Bélgica es número 1 en el ranking, me parece. Bélgica, claro, el número 1, actualmente. está Brasil,
Qatar, por ser el local, también es cabeza de serie. Claro, entonces le la saca un única lugar a los posibilidad demás. que tiene Qatar de ser cabeza de jugar un serie, mundial, de de jugar un hecho. mundial, de hecho, sí. Directamente, sí, Bueno. sí. Bueno, Pero bueno. iremos para entonces un poquito de sentido común, nos dijo la Un poco, licenciada sí, un Analiti. poco desde lo común. Claro, y para la literatura, yo traje una obra de teatro Ah, bien, de bien. de una escritora emblemática, que trata mucho, aparte en un contexto político también bastante áspero de nuestra historia argentina. Así que vamos a intentar analizar, no sé si la has leído, La mala sangre, La mala sangre, sí. cómo están los niveles del autoritarismo desde el ganador, pero también está el autoritario que sigue siendo un esclavo, ¿no? Claro, sí, Y sí. también está el perdedor que finalmente gana lo que el otro quería. Y bueno, vamos a ver un poquito de eso. Traje una fábula, un pequeño relato de Monterroso Ajá. también. Y si hay tiempo, me gustaría algo de Cronopios y famas de No veo por qué no. Cortázar. Este, ¿Vos para dónde nos llevas? Bien, algo también un poco, ¿no? La relación, esa cosa casi de admiración del siglo XX que han tenido la literatura y el cine por el rol del perdedor, porque uno siempre piensa, ¿no? En la figura del héroe y todas las cosas que hemos hablado, medio hasta el cansancio casi, pero que después con el correr de los tiempos, con el correr de nuevos géneros, de nuevas narrativas, como que y al ser más común también, ¿no? El personaje del perdedor, salimos acá afuera y nos cruzamos más perdedores que héroes nosotros, quiero creer. Sin desmerecer a los que viven enfrente, ¿no? Pero Sí, ellos, que capaz nos deben están decir, escuchando y nos ellos están deben decir cascoteando lo la casa. mismo cuando salimos nosotros. Claro, nos cruzamos más perdedores que héroes. Y cosas que al héroe por ser ganador no se le discutían, por ejemplo, podemos pensar ya en relatos clásicos, bueno, vamos a ir metiendo ahí por ese lado también. La figura del antihéroe, que era La justamente figura del antihéroe. era un poco el perdedor con el mismo objetivo que el héroe, ¿no? Claro. Pero ya no con los moldes clásicos. Claro, pero ya hay una diferencia entre el perdedor y el antihéroe. Claro. Porque al antihéroe en algún momento algo le sale bien. Claro, la tiene que invocar, si no. Claro, en algún momento la invoca. Sí. Es como caballero, pero haciendo las cosas bien. Pobrecito. Un Pobre, saludo pobre. que está escuchando. Saludo grande a Willy. No me acuerdo el nombre. Wilfredo. Guillermo. ¿Wilfredo? Sí, Wilfredo Caballero. ¿Qué querés? Naciste para perder. Sí. Bueno, mirá, ahí está la etiqueta. Bueno, ¿te parece que arranquemos con el temilla de hoy? Con el tema que nos compete en este domingo. Bueno, los perdedores, podemos decir, como para empezar, sin considerar que es necesario definir el término, se entiende, ¿no? De lo que es perder. ¿Qué es un perdedor? Sí. Bueno, vamos al perdedor metafórico, ¿no? Ujú. Una persona que es una persona que fracasa en todo, ¿no? Que no sirve para nada, que que uno no hace falta ni que te cuente una experiencia en la que perdió, que uno ya cuando lo ve... Esa gente que te cruzás por la calle siempre tiene para contarte que siempre le pasa algo. O esa gente que está Malo. cebando el mate y se le abre la pava y se quema, y que después está caminando y se pisa un cordón y se tropieza. Claro. Bueno, yo hago mucho eso. Era autorreferencial en serio el programa. Sí. Bueno, tipos de perdedores. Tipo de perdedores, a ver. El tipo que está resignado a ser un perdedor y va con la cabeza gacha diciendo, bueno, a mí me tocó esto. Sí, ya atravesado por una cuestión de autoestima. Ya decís algo está, así. claro, está regalado. Claro. La llevo lo mejor que puedo, si logro algo, joya, y si no, bueno. Claro, pero todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Va a salir mal. Una cosa así. Un poquito acá entra el debate de la ley de atracción, ¿no? Alguien que Claro. está tan predispuesto a fracasar, va a fracasar, por supuesto. Pero bueno, y que en el mejor de los casos se conforma con lo menos peor. Claro. Sea una pareja, sea un trabajo, sea un amigo, sea unos zapatos, lo que sea. Estas personas que son perdedoras y saben que son perdedores y que cuando uno les habla miran para abajo porque son perdedores, ¿no? El perdedor que está enojado porque le tocó ser un perdedor o él mismo tomó decisiones para ser un perdedor, pero que está enojado y jode a los demás. El perdedor hijo de mil, digamos, ¿no? Sí. El tipo que es un sorete, pero después cuando uno empieza a indagar es un sorete porque no le sale una. Claro, porque está peor que vos, en definitiva. La famosa cadena de la violencia, si se quiere, ¿no? Sí. El jefe maltratando al tipo, el tipo maltratando a la esposa maltratando al nene y el nene pegándole al perrito. Claro. Entonces, bueno, este tipo de perdedor, que hasta hay gente que le tiene miedo, pero tal vez es el peor perdedor porque no tiene pinta de perdedor enseguida.
uno se tiene que interiorizar un poquito en la vida. Lo tenés que conocer más en profundidad. Claro, digamos. para saber que no es... El jefe, en estas películas, el jefe que soretea a todo el mundo y después cuando llega, la Hermione le habla y los hijos Sí. lo odian y no la pone nunca, y viste, ese. Y después, el perdedor que ignora absolutamente su condición de perdedor, que se cree tal vez por cierto poder, casual o no, que tiene, se cree ganador, se cree un pillo, ¿no? Ujú. Y ignora que es un estúpido. Claro. Por ejemplo, el expresidente Macri, para poner un ejemplo. Ay, no entendí la metáfora. ¿Me No. lo repetís, por favor? No, digo, hay un montón. Bueno, traje una novela, Ajá. mejor dicho, una obra de teatro. La novela, después si tengo tiempo diré algo. Una obra de teatro de nuestra escritora Griselda Gambaro, argentina, ¿no? Uruguaya. Argentina. Argentina, sí. Hay una particularidad que ella se dice Gámbaro, pero yo en todos los demás lugares le Yo escuché la escuché- Gambaro. Justo te iba a decir, yo la he escuchado siempre Gambaro. De hecho, dando clases se me han reído porque la fotocopia decía Gámbaro y yo le decía Gambaro. claro, pero, a la señora, pero he porque- visto el tilde. Claro, El tilde está, pero yo siempre escuché Griselda Gambaro. claro, siempre fue Gambaro. Es como Bueno, ella que nadie respeta a la que cómo se llama la señora, ¿no? ella se dice Gambaro. Ella se dice Gámbaro. Y sí, bueno, entonces Gambaro. Hay que decirle Gámbaro, ¿no? Básicamente. Ella escribe una obra de teatro muy interesante, muy fuerte y muy dinámica, contextualizada en la época de los unitarios y los federales. Estamos escribiendo una obra de teatro durante el último periodo del proceso militar, Mm. que vio la luz en el año 1982, perdón, pero que reflejaba lo que había pasado en la época de Rosas. El conflicto político está muy presente, sin embargo las escenas nunca salen de la casa de la familia, en donde la muchacha, Dolores, otra cosa con lo que juega mucho Griselda es con los nombres. Ujú. Bueno, me hace acordar también un poquito a García Lorca, ¿no? Angustias Sí. y en la casa de Bernarda Alba. Es Bueno, algo, el padre de Dolores es Benigno, justamente, Benigno. que de Benigno no tiene nada. justamente, y Rafael, que ahora justamente voy a hablar de él, un poquito evocando a esta época del artista, ¿no? Y él es todo lo contrario, es físicamente desagradable, es su tutor, su profesor, ellos son una familia federal, y él, bueno, este Benigno parece ser, no, en ningún momento se dice militar, pero parece ser que cumple una función para Rosas, ¿no? Sí. De hecho, en la calle se escucha que ofrecen melones y ellos explican en todo momento que son cabezas de unitarios. Claro, son las cabezas del enemigo cortadas que la van dejando en los las van distintos dejando en las lugares. esquinas. Y bueno, todos funcionan en este contexto de horror. Y el padre elige también con una crueldad terrible, los tiene a todos, está como lloviendo, hace mucho frío y están todos esperando, todos los posibles profesores de Dolores, esperando a ver a quién elige Benigno. Y Benigno decide elegir al más feo para que no represente una amenaza. Parece ser que había intentado ¿no? Había una historieta previa entre Dolores y su profesor anterior, algo que no le había gustado a Benigno y por eso lo echa. Y elige a Rafael, que es un profesor que sabe de todo, pero que es un jorobado, feo, un tipo feo, ¿no? Sorprende la rapidez con la que, por lo menos en el relato, Dolores le dice te amo. Ujú. Es casi instantáneo. Primero como que lo mide un poco y después le dice esto. Uno entiende enseguida que es para desafiar la autoridad paterna, para un poquito hacer lo que nadie espera que haga. Ella tiene un prometido elegido por el padre, por supuesto, de la familia Campos Dorados, de Sí, vuelta, ¿no? muy- Son sí. terratenientes. El muchacho quería comprar una propiedad y bueno, el padre de Dolores vendía propiedades, estaba todo como muy arreglado. La madre de Dolores es tal vez la figura más patética de toda la obra porque le hace caso a Benigno en todo lo que dice, pero él la trata con una violencia extrema al punto de decirle que es inservible, que no sirve para nada. Así que bueno, y ella empieza primero como a intentar ver cuál es la reacción de Rafael con estas demostraciones de amor, estos acercamientos. Cuando Rafael se le opone, pero se le opone justamente a esto, con esta actitud de perdedor que él tiene, de vos, una señorita linda,
hija del patrón, ¿cómo te vas a enamorar de mí? Un tipo más grande, feo, jorobado. Entonces, ante estos rechazos, Dolores primero se enoja y como que dice que él se había sobrepasado, entonces él se liga unas palizas terribles. Después Dolores tiene culpa y bueno, y él está dolido, pero finalmente es como que eh, le propone que se escapen juntos y tarda, yo diría, 3/4 obra, Rafael, en agarrar viaje. Mirá como te lo estoy resumiendo, como te lo resumo así nomás, ¿no? En agarrar viaje. Porque no puede creerlo primero, y segundo porque no se anima a violar el orden establecido por Benigno ahí, ¿no? A salir con la hija prometida del jefe, que además es un tirano. Y después uno va viendo, no sé si llamarlo amor, pero que la relación, ciertas miradas, ciertas conversaciones que empiezan a producirse entre Rafael y entre Rafael y Dolores, pareciera ser un poquito más un acercamiento a una relación afectiva, amorosa, en donde él empieza a cobrar confianza. Por ejemplo, a ella le gustan ciertas cosas que él le dice, él sabe latín, música y demás, y Dolores mi alegría, le dice él todo el tiempo, ¿no? Es como que él encuentra su fortaleza, las palabras o lo que él sabe, sus conocimientos académicos, y deja de a poquito de ser un perdedor. Pero le cuesta mucho. Y el factor fundamental por el que él entra a esa casa, de hecho decidido por el padre, pero por el que él se considera un perdedor, es un defecto físico. Entonces esto que hablábamos recién no es nuevo tampoco. El feo que es un perdedor a per se, más allá de todo lo que tenga en la cabeza, o las metas que tenga, o los valores que tenga como persona, está visto como eso, como un fracasado en algunos temas que tal vez son pocos temas en comparación a los que sabe. O sea, Rafael sabe 150 cosas, incluso le enseña latín a Dolores, pero no podría jamás enamorar a una muchacha. Entonces es un perdedor por eso, y eso anula todo el resto de sus virtudes. Sí, de hecho, sobre la mala sangre, hay un video, creo que es de Canal Encuentro, no recuerdo ahora qué personaje lo llevaba adelante, que era un ciclo en el que analizaban distintas obras de teatro argentino, y en el capítulo de la mala sangre le hacían la entrevista a Joaquín Furriel, que hacía el personaje de Rafael, justamente. Y él mencionaba al momento, ¿no?, de llevar el personaje a escena y demás, la cuestión del poder, que era lo que decíamos hoy, porque él al llevar una joroba directamente toda la obra miraba desde abajo. Ya había una cuestión de poder simbólica, claro, en la cuestión corporal del personaje, ¿no?, de sentirse inferior constantemente al estar mirando a todo lo que te rodeaban de abajo hacia arriba, con la voz apuntando hacia abajo, justamente. Qué interesante. También como si fuera un simbolismo, está expresado literalmente. Rafael, spoileo, el que no leyó La mala sangre, igual me parece a mí que sobre todo una obra de teatro, el placer de la lectura no es solamente el argumento, sino como está puesto justamente, ¿no?, en escena. Rafael muere, es asesinado por el otro personaje de la servidumbre, que es Fermín. Fermín, sí. Un poquito hemos hablado que él tiene el famoso síndrome de Doña Florinda, ¿no? Sí, ¿cómo es el de Django sin cadenas? Stephen. Samuel Jackson. Samuel Jackson, sí. Claro, los dos son de la servidumbre, pero bueno, Fermín es el mozo, digamos, de Mucamo. Sí. Es como una especie de mano derecha de Benigno en cuestiones más de poder físico, digamos. Sí, pero también cuando Dolores dice un café, un té, viene él con la bandeja. Sí, ¿no? Medio mayordomo, una cosa así. Es un mayordomo que anda siempre, incluso comparten ciertos chistes en relación a las cabezas de los unitarios en la calle y demás. Y es el que asesina, por pedido de Benigno, a Rafael. Y Rafael muere en medio de un plan que tenían de escapar a la noche juntos con Dolores. Y la persona que los delata es la madre. Es la madre. Es la madre de Dolores. Así que, digamos, si uno dice, bueno, ¿quién es el perdedor? Pero el perdedor no en el argumento, sino en el estereotipo. Es Rafael. Pero después hay una serie de personajes en las que no voy a poner a Benigno, porque justamente es el que tiene el poder. El poder, ¿no? Y el que se sale con la suya, en definitiva. Claro, no sería el perdedor en ninguno de los sentidos que estamos hablando. Pero Fermín
y la madre, de la cual no sabemos el nombre, es madre, o si se dice. Con E. Ay, no me acuerdo ahora. Pará que me fijo. Bueno, son los personajes perdedores en cuanto a carácter. Ellos Sí. están totalmente sublevados a los designios de Benigno y además se dejan basurear por el tipo. Entonces, ¿desde dónde vamos a abordar o desde dónde abordamos cuando leemos una obra literaria o incluso socialmente la concepción de lo que es ser un perdedor? En los resultados finales físicos, bueno, Rafael, por supuesto, además del defecto físico y además de la, los prejuicios que había sobre las capacidades que él tenía, finalmente termina perdiendo incluso la vida. Pero los otros dos tienen totalmente una identidad anulada por la figura déspota de la obra. Y tal vez, como para ser un poco optimista frente a una tragedia, tal vez me parece que los grandes perdedores de la mala sangre son Fermín y la madre, que son los que están totalmente... Candelaria, la madre. Candelaria. Bien, La mencionan de nombre en el primer acto solamente, pero después solamente es madre en toda la obra. No me lo iba a acordar. Me decías Candelaria y yo te decía no sé. Claro. No me acordaba. Pero bueno, me parece que Candelaria junto con Fermín, los dos grandes perdedores en cuanto a identidad. Porque Fermín, más allá de los prejuicios sociales o en la casa de los que él era víctima, tenía una identidad. Era un tipo intelectual, un tipo con valores morales. Dolores, un poquito ácida con su madre, poquito tal vez incluso hasta cobarde cuando no se banca que Rafael la rechace, lo manda a golpear. Pero bueno, finalmente encuentra su camino, su identidad y se planta. Termina la hora en la que la llevan a la rastra y gritándole al padre todas las verdades que uno sabe desde el momento uno. Yo me callo, pero el silencio grita, le dice en un momento. La última, sí, es el último texto de ella, y Fermín mira el cuerpo de Rafael y dice el silencio, ¿no? Ya no puede hablar Rafael. Así que bueno, esto como para pensar los distintos tipos de perdedores y perder frente a qué. Perder la vida por un lado, perder la identidad o nunca haberla tenido, perder una batalla, Benigno de alguna manera pierde una batalla, pierde la obediencia incondicional de su hija. Entonces, Juan Pedro, incluso, que era el prometido de Dolores, tiene que sufrir todo el tiempo el ninguneo de Dolores, que no quiere ni que se le acerque, ni quiere ir a caminar a buscar, iban a comprar una casa, a buscar muebles, no quiere saber nada, pero no le importa demasiado porque tiene el visto bueno del padre. Claro, se iban a casar igual porque Benigno así lo decía. Claro, pero uno dice, bueno, se casaban. ¿No se sentía un perdedor el mocoso millonario de todas maneras porque su mujer no quería ni mirarlo? Entonces, ¿desde dónde se concibe esto? ¿El fracaso o el éxito? Y es muy difícil desde lo que se ve desde afuera. Después adentro, y si vos ves la persona más completa y satisfecha del mundo y adentro, ¿se sentirá un exitoso o se sentirá un fracasado? Hablando del tema literario que decíamos hoy, ¿no? Una cuestión que de hecho lo habíamos mencionado en alguna temática anterior, esto de las historias con final feliz, con un personaje que hace las cosas bien y termina siendo recompensado y demás. Y de ahí nace un poco también la imagen de héroe, ¿no? Desde pensando en relatos griegos clásicos o pasando después, por ejemplo, no sé, el mío Cid, el rey Arturo, que de hecho ahí ya no son héroes tan perfectos, digamos, o por lo menos para lo que era la sociedad en ese momento. El Cid, por ejemplo, desterrado por el rey y termina medio transando un poco con los moros y un poco con los cristianos a lo largo de la obra. Y después el rey Arturo, que es el rey Arturo, pero la mujer está enamorada del mejor amigo, como que tampoco la tiene todo, digamos, lo que uno consideraba, digamos, el éxito, por ejemplo, para un rey, al hablar del caso del rey Arturo. Y después aparece, ¿no? Como al correr del tiempo, otras miradas, ¿no? A lo largo del correr de la literatura, y un caso testigo, digamos, es el Quijote, por ejemplo, que era un poco la figura que decíamos hoy, ¿no? Un poco loser, un poco perdedora. Se me ocurría también en el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, que es un tipo que escala socialmente, pero en el último episodio te enterás que es una especie de, entre comillas, cornudo consciente y se queda ahí porque está bien, digamos. Claro. Si hace algo respecto a su situación va a cambiar y él no quiere cambiar el estatus que tiene ahora, donde se empieza a acomodar un poco después de todos los relatos de la infancia que van contando y demás.
Y después, bueno, el cine se aprovechó un poco también, ¿no?, de esa estructura del happy ending hollywoodense, aunque también a medida que fueron pasando los años empezaron a aparecer otras voces, por esto que decíamos al inicio del programa. Es más común cruzarte un perdedor que cruzarte a un héroe. Uno lo puede pensar en una película de corte actual, realista, o lo puede pensar en el caso de un western, si se quiere, del lejano oeste, que está el héroe, el pistolero, pero está también el forajido que vive huyendo de punta a punta, que no sería tan exitoso en su labor porque tiene que estar refugiándose en distintos parajes perdidos para escapar del poder, justamente. Por más que la focalización de la obra lo concibamos como un héroe, al ver su lado de la historia, por así decirlo. Claro, pero no tiene la figura del tipo exitoso. No es un tipo exitoso, es un tipo que anda refugiándose por los parajes lejanos. Y el tema ¿no?, de la figura del perdedor, que aparece con varios ítems. Uno podría considerar, digamos, al perdedor relacionado con el juego. Se me ocurre, no sé, el jugador de Dostoyevsky, por ejemplo. Y que justo ahí se mezcla lo que decimos siempre de la obra y el autor, porque Dostoyevsky, para cubrir sus deudas de juego, escribió la novela en una semana y la tuvo que para tapar los huecos, digamos, para juntar la plata y tapar los huecos que tenía por su propia adicción al juego. Y después otras cuestiones que aparecen, ¿no?, como por ejemplo el perdedor relacionado con el alcohol, caso Bukowski, ¿no?, que tenía a Hans Chinaski, que vendría a ser su alter ego ficcional, en donde también, ¿no?, tenía toda esa cuestión de no levantar cabeza en una sociedad, digamos, que medio lo tenía en los márgenes, y mantenía, digamos, al costado del alcohol esto que decíamos, ¿no?, el perdedor que no levanta la cabeza, se mantiene en el estatus social, digamos, en el mismo lugar que la sociedad le deja a la gente que no es ganadora, por así decirlo. Y un perdedor patético, que estuvimos hablando hoy de perdedores patéticos, por así decirlo, que se me vino a la cabeza al momento de preparar el programa, es de un personaje de Gabriel García Márquez, que es justamente El coronel no tiene quien le escriba, para meternos un poco en la obra. No es un perdedor en el campo de batalla, sino que es un perdedor diario, un perdedor social, si se quiere. Este coronel, que no sabemos el nombre, vive en una especie de villa, pueblito lejano, a la espera de que le llegue la pensión por haber sido soldado durante una guerra civil. Es un veterano de la Guerra de los 1000 días, que ocurrió entre 1899 y 1902 aproximadamente, y lleva así 15 años, ¿no? Todo el pueblo sabe que esa pensión en realidad no va a llegar, pero el tipo todos los viernes va al puerto a esperar el bote que trae las cartas, a ver si llega la pensión del gobierno, y la pensión del gobierno nunca llega. Y pasan así esos 15 años, y el coronel, que perdió a su único hijo y tiene a su mujer enferma de asma, tiene que ir vendiendo las pertenencias para poder sobrevivir. Y durante esos 15 años, ¿no?, que no le llega esa pensión, esa recompensación, esa recompensa, si se quiere, sin ninguna fuente de ingresos, la única esperanza que tiene de ganar algo de dinero es un gallo de pelea que le quedó de su difunto hijo, y que el coronel estuvo criando en la casa durante varios meses con la intención de hacerlo pelear en el mes de enero y a partir de ahí empezar a recuperarse con la plata de las apuestas. Pero claro, al no tener plata, tienen que elegir entre darle maíz al gallo o comer ellos, o no darle alimento de primera al animal o demás. Y bueno, empieza a sucederse la historia y al final, digamos, la conversación final tiene esta cosa, ¿no?, del héroe patético que no hace nada para cambiar su situación, donde discute con la esposa y ella le empieza a reprochar la carencia de dinero. Y la novela termina con una escena en la que la mujer le pregunta al coronel por la posibilidad de que el gallo, cuando pelee, pierda. Porque si bien el gallo está planteado como un animal ganador, puede perder tranquilamente. Y la mujer le dice, y dime, ¿qué comemos en caso de que pierda? Y ante la negativa del coronel, que ya perdedor resignado de matar el gallo, de comérselo, de venderlo, de hacer algo, liberado ya de cualquier posibilidad, digamos, o negándose cualquier posibilidad de cambiar su situación de perdedor, la mira y le dice, mierda
mierda, vamos a comer. Y así termina, el coronel no tiene quien le escriba. Manteniendo la figura, ¿no?, del perdedor a costa de todo, porque en la obra hay personajes que le quieren comprar el gallo. Y por buena plata, por menos plata, tiene conocidos del hijo que están interesados en el gallo, pero él no hace nada para cambiar, apela a un hecho futuro que va a venir, o que él dice que va a venir, pero que puede o no suceder, que es que el gallo gane en una pelea. Claro. Y otro pequeño cuento que iba a traer a colación hoy, es un cuento de Jack London, que la traducción sería por un bistec, por un trozo de carne, decía una de las traducciones. Por también. un churrasco. Por un churrasco sería una cosa así. Que relata la historia de un boxeador de principio del siglo XX, un boxeador veterano, que ahí tenemos otra categoría, digamos, del perdedor. Del tipo que durante 15 años de su carrera le golpeaban la espalda, tenía los amigos del campeón, tenía guita, tenía fama, era reconocido. Y se encuentra con que el tiempo pasó, se le pasó el cuarto de hora. No sé, el mago sin diente dentro de 10 años, cuando la generación que lo vio aparecer en televisión ya no le dé más bola y las que siguen no lo conozcan, ponele. En este caso la historia gira en torno a un boxeador veterano llamado Tom King, y empieza a relatar la historia desde cuando se estaba cenando en la casa antes de ir a la pelea, donde relatan que tenía la mujer y 2 hijos, y a los nenes los mandan a dormir sin cenar, como para que piensen en otra cosa antes de que se fueron con la panza vacía, y la mujer lo mira comer como una especie de salsa con un poco de pan, un poco de porotos, una cosa así. Y él dice que bueno, tiene para una hora, y empieza a recordar, ¿no?, la época que era famoso, y que nunca iba caminando hasta el gimnasio donde tenía que pelear, sino que los fanáticos pagaban el coche con el placer de ir con él, de ir con el boxeador, y se encuentra con que peleaba solamente para ganar 30 libras, y de hecho le habían fiado las 3 libras que le iban a dar en caso de que perdiera, como para tapar los huecos que tenía ya de deudas. Y la parte del bistec es porque está pensando constantemente el personaje de cómo hubiera comido un bistec antes de ir a la pelea, que de hecho antes, cuando era famoso, tenía un perro que le tiraba el bistec, le tiraba los churrascos al lado de él mientras estaba comiendo, y ahora el carnicero no le fiaba ni siquiera uno para prepararse previo a la pelea. Y tiene la pelea contra un joven, que es también, salvando las distancias, que no tiene mucho que ver con el argumento, la última pelea de Rocky, digamos, de Stallone, que peleaba con un proyecto nuevo del boxeo, y ya Stallone prácticamente retirado, tiene que salir al ring. Y toda la pelea, digamos, es una lucha de la experiencia, ¿no? El tipo que dice, bueno, yo acá si le peleo de igual a igual, por energía, me faja. Entonces, aguanta, se abraza, lo engancha, hace tiempo. Como Homero. Entre round y round, se para, pero se queda parado en su rincón. Entonces el tipo tiene que perder tiempo, el rival, de ir de una esquina a la otra, pegarle. Una cosa así, ¿no? Claro. Y entonces, claro, aprovechaba, digamos, los pocos instantes que tenía distraído, o que bajaba la guardia al rival, confiado que iba a ganar, le pegaba, lo tumbaba, pero claro, no lograba el knockout, el golpe de knockout. Y en un momento dice que, claro, si él hubiera comido ese bistec, ese churrasco, tendría la energía para pegarle un golpe más que lo termine de tumbar, o que aguante 10 segundos en la lona al rival y le den por ganada la pelea. Finalmente la pierde. A lo largo de la batalla se queda sin energías. El boxeador joven se impone frente al veterano. Y en un momento de la pelea él recordaba cuando empezó, cuando era un joven, que vence a un boxeador veterano y después lo encuentra llorando en el vestuario. Y él, cuando pierde la pelea, es decir, se quedan todos felicitando al joven, y él se vuelve caminando 3 kilómetros a la casa y se larga a llorar, y dice, ahora entendí por qué Billy había llorado el día que yo lo vencí. Que habla un poco de esta temática, ¿no? Del perdedor, cuando ya sabes que no vas a volver a ganar. Claro. Que ya ganaste. Y ya pasó tu momento. Y pasó tu momento, perdiste, y esta es como la derrota, digamos. Dice, y ahora, si fuera peón de albañil, tardaría una semana en poder mover los dedos, mover las manos, no podría trabajar, dice. Ni siquiera maneja un oficio, no hace nada, o no tiene nada con que volver a subsistir una vez que terminó ese cuarto de hora. Un cuento un poco extenso, de 20 y pico de páginas, más o menos, una relación. Un cuento a la antigua. Un cuento un poco largo, claro, muy de época, muy descriptivo en este caso. De hecho, relata, se ve que London era muy pugilista, muy boxístico. Te relata al detalle un
un combate de boxeo con las reglas de la Claro. época, todo muy, muy detallado, como para meterte en plano. Ah, qué interesante. Pero otro tipo de perdedor, si se quiere. Claro, el perdedor reflexivo, el perdedor Claro, el perdedor que ya perdió, se que podría ya, decir. claro, Claro, pero asumido. claro. El perdedor asumido, y el que proceso. y que peor, conoció la época en la que ganaba. Porque ahora Claro. hablábamos del perdedor que no levantaba Que nunca- nunca la cabeza. Este sí era ganador. Claro. Y ahora, Bueno, me queda algo de Monterroso, me queda también una novelilla, pero también me parece que me queda poco tiempo para dormir si seguimos, ¿no? ¿Qué hacemos? Mira, como para a ver, terminar, si te parece, con esto de el perdedor como el ser humano que tiene poca personalidad, digamos, sí, una personalidad débil, si querés. Eh, La rana que quería ser auténtica, de Augusto Monterroso. sí, Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos, hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Bueno, Augusto Monterroso siempre tiene Sí. esta acidez, ¿no? Esta crítica al que muere literalmente por querer agradar a los otros y finalmente termina no consiguiendo lo que No quería, que era consiguiéndolo. que lo reconozcan como alguien singular.